Saludos cordiales, le habla el pastor Frankie Chavarría con un nuevo video acerca del discipulado. Hemos estado analizando 8 principios en el plan supremo de evangelización de nuestro Señor Jesucristo. Estos principios son selección, asociación, consagración, comunicación, demostración, delegación, supervisión, reproducción. Hoy estaremos viendo el quinto principio, demostración. La palabra del Señor nos dice en Juan 13:15, Jesús les dijo, ejemplo os he dado. Jesús se preocupó de que sus discípulos aprendieran su forma de vivir con Dios y con los hombres. Ejemplos. Jesús les enseñó acerca de la vida de oración. Jesús les enseñó el uso de las Escrituras. Y sobre todo, Jesús les enseñó a ganar almas. Les mostró cómo vivir. Jesús se preocupó de que sus discípulos aprendieran su forma de vivir con Dios y con los hombres. Sus discípulos necesitaban saber cómo mantener esta experiencia y cómo compartirla, ya que era necesario perpetuarla por medio de la evangelización. Jesús les enseñó la práctica de orar. Observemos el método de Jesús. Le vieron hacerlo hasta que tuvieron la necesidad sentida de aprender a hacerlo. Esto lo demuestra Jesús a través de el modelo de oración que les enseñó a sus discípulos. En Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13 leemos: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Los corazones estaban listos para recibir la lección. Sin vida de oración, no hay fruto posible. Entonces miremos la práctica de orar. No fue accidental que Jesús dejara que sus discípulos muchas veces lo vieran conversar con el Padre. Así pudieron comprobar la fortaleza que esta práctica daba a su vida. Adviértase que Jesús no les impuso la lección, sino que más bien siguió orando hasta que por fin los discípulos se sintieron tan deseosos de imitarle que le pidieron que les enseñase lo que hacía. Aprovechando esta oportunidad, cuando se presentó, Jesús pasó a darles una lección que sus corazones estaban listos para recibir. Les explicó algunos de los principios básicos de la oración y luego, antes de concluir, ilustró su explicación con una oración modelo. Al hablar con sus discípulos, insistió una y otra vez en la vida de oración, ahondando constantemente en su significado y aplicación a medida que iban siendo más capaces de comprender las realidades más profundas de su espíritu. Fue una parte indispensable de su preparación, que a su vez habrían de transmitir a otros. Una cosa es cierta, a no ser que comprendieran el significado de la oración y aprendieran cómo practicarla en forma continua en sus vidas, nunca iban a producir mucho fruto. Por otro lado, Jesús también les enseñó el uso de la Sagrada Escritura. Les enseñó acerca de cómo usar las Escrituras en sus devocionales. Les enseñó de cómo usar las Escrituras en la proclamación. Les enseñó de cómo usar las Escrituras en la exhortación pública y privada. De hecho, en el Evangelio de Juan, capítulo 1,
del versículo hasta el versículo 7 leemos, donde Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Y en tercer lugar, Jesús les enseñó a ganar almas. Esto se constituyó en prioridad. El ministerio de Jesús se dirigió al objetivo de ganar almas. Y eso lo podemos ver como se ilustra en la gráfica a través de 4 elementos claves, a saber, la evangelización, el puente de la amistad, el crecimiento saludable y el discipulado. Sobre todo ganar almas. Por medio de esta forma de demostración personal, todos los aspectos de la disciplina personal de Jesús fueron legados a los discípulos. Prácticamente todo lo que Jesús hizo y dijo tuvo algún significado para su obra de evangelización. Ahora miremos el principio aplicado. Todo lo que Jesús enseñó lo hizo con naturalidad. La evangelización vivida ante ellos en espíritu y en técnica. Ellos observando, aprendieron en qué consistía. El método real y práctico de manera natural. Primero la acción, luego las explicaciones. Hay que demostrar cómo se hace. Entonces miramos a Jesús. Su enseñanza fue con naturalidad. Jesús fue tan magistral en su enseñanza que no dejó que el método oscureciera lo que enseñaba. Su método a este respecto fue ocultar el hecho de que ni siquiera tuviera un método. Él era su método. Con todo, por extraño que parezca, los discípulos nunca dispusieron de ninguna de estas cosas que se consideraban tan esenciales para el trabajo. Todo lo que los discípulos tuvieron que enseñarles fue un maestro que practicó con ellos. Observándolo, aprendieron en qué consistía. Los ayudó a reconocer la necesidad innata en todas las clases de personas y los mejores métodos para acercárseles. Observaron cómo atraía a la gente, cómo ganaba su confianza e inspiraba su fe, cómo les manifestaba el camino de la salvación y los invitaba a decidirse. En toda clase de gentes, ricos, pobres, enfermos, sanos, amigos y enemigos, los discípulos vieron en acción al Maestro, ganador de almas. Su método fue tan realmente práctico porque era totalmente natural. Entonces miramos la clase siempre en acción. Esto fue así tanto en su trato con las masas como con los individuos. Los discípulos siempre estaban allí para observar su palabra y sus acciones. Si la forma concreta no resultaba clara, todo lo que tenían que hacer era pedir al maestro que se las explicara. Por ejemplo, cuando presentó la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, del versículo 9, leemos: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente, así que él entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar.
Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y como no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero sus discípulos, leemos en el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 9, nos dice, sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Ante lo cual Jesús procedió a explicarles en detalle el significado de las analogías empleadas en la ilustración. De hecho, a juzgar por el texto escrito, dedicó 3 veces más de tiempo a explicar esta historia a los discípulos que a la lección inicial dada a la multitud. Ahora, miremos el principio enfocado. Jesús no pidió a nadie que hiciera algo que él no hubiera demostrado antes en su propia vida, con lo que no solo demostró que el principio era aplicable, sino también que tenía importancia para su misión. Y esto fue así porque estuvo constantemente con sus discípulos. Todo lo que hizo y dijo fue su lección personal real, y como los discípulos estaban con él para darse cuenta de ello, en la práctica estuvieron aprendiendo sin cesar cada minuto. Está muy bien explicar a la gente lo que queremos decir, pero es infinitamente mejor mostrarle cómo hacerlo. La gente busca demostraciones, no explicaciones. La aplicación actual del principio. En resumidas cuentas, los que tratamos de preparar a hombres debemos estar dispuestos a hacer que nos sigan como nosotros seguimos a Cristo. Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Nosotros somos el ejemplo. Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ellos harán lo que oyen y ven en nosotros. Filipenses 4:9 nos dice, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Con tiempo, por medio de esta clase de liderazgo, es posible enseñar nuestra forma de vivir a los que están constantemente con nosotros. Debemos poner en práctica esta verdad en nuestra vida. No podemos desentendernos ni eludir nuestra responsabilidad personal del mostrar el camino a los demás. El paso práctico es este. Enseñe con su ejemplo personal a la vista de sus discípulos. Jesús inició personalmente hace más de 2000 años una cadena de bendición. Esa cadena ha llegado a tu vida. Hoy eres responsable del próximo eslabón. No cortes la cadena.